Bueno, comenzamos si les parece entonces la clase de hoy. Minimizo un poco esta ventana para estar atento al chat. Bueno, decía, nuestra materia tiene que ver con las redes, obviamente. De eso se trata, ¿no? Estas redes pueden ser físicas o lógicas. La separación en redes puede ser física o puede ser lógica. Una forma de hacer redes físicas es poner a los empleados de una oficina, de un grupo de tareas, en un mismo lugar físico y conectarlos por cables a un mismo switch. Entonces los datos se comparten entre ellos, la impresora, los recursos se comparten entre ellos, y si alguno tiene que enviar un mensaje hacia afuera, se lo envía a su gateway por defecto, a su puerta de enlace. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era el router? Y ese router los reenvía hacia otra red. Pero ¿qué pasa si un empleado de esa red, de ese grupo de tareas, tiene que desplazarse, tiene que interactuar con otro recurso físico de la misma organización, pero que está en otra red? Bueno, entonces sacamos el cable del switch, desplazamos el empleado y lo conectamos en otro switch. En ese momento ese empleado pasa a compartir todos los recursos con la otra división, con el otro departamento, y deja de compartir los recursos con el grupo de tarea donde estaba interactuando. Entonces, esa separación física implica que para un desplazamiento físico también hay que hacer un cambio físico en el cable. Bueno, si la organización es dinámica, si la organización necesita hacer esos cambios periódicamente, si la organización tiene que reacomodar empleados, tiene que reacomodar recursos, no es muy viable o demora mucho tiempo. Una forma más rápida de hacerlo es implementando LANs, pero de manera lógica, de manera virtual. Bueno, por eso justamente surge este tema que se conoce como en el nombre de VLANs, LANs virtuales. ¿Sí? Yo le agrego la S ahí al final de plural. No sé si está bien ponerle un plural a un acrónimo, pero bueno, como esto no es literatura, lengua y literatura, sino redes, ustedes entienden que esa S al final significa muchas LANs, ¿no? Virtuales. Por ahí en las páginas de internet lo he visto como VLAN, nada más, sin la S. Pero bueno. Entonces, está justificada la necesidad de las VLAN. Organizaciones que tienen un dinamismo así, que necesitan reconfiguración, que necesitan desplazamiento de recursos y demás, no pueden hacer LANs físicas, sino que necesitan hacerlo virtuales porque son mucho más rápidas de configurar. Además, otra de las cuestiones que permiten las VLAN es disminuir los dominios de broadcast. Como lo vimos en clases anteriores, las direcciones IP permiten que si uno hace una subred, un mensaje de difusión queda restringido a esa subred, ¿sí? No sale de la subred, porque justamente era una de las funciones del router, dividir los dominios de broadcast. Bueno, las VLAN, desde el punto de vista que son también LANs lógicas, dividen esos dominios de broadcast. Pero la diferencia entre las VLAN y las LAN físicas es que las VLAN se crean dentro del switch y permite la interconexión de numerosos switches conservando la característica de LAN virtual, conservando la característica de subredes a nivel IP, sin necesidad de dividir las redes con dispositivos mucho más caros y mucho más lentos como son los routers. Bueno, finalmente vamos a ver que hay
distintos tipos de VLAN, como una forma de implementarlas, ¿no? Bueno, supongamos en este caso, por simplicidad, una empresa que tiene dos subredes, ventas y administración, que necesita dos departamentos de trabajo, que necesita seguridad entre esos dos departamentos. El tráfico de ventas no debe poder ser visto por administración y viceversa. Los mensajes que intercambian los empleados de administración no deben poder ser vistos por los empleados de ventas. Bueno, así, físicamente conectados a un switch, eso es imposible. Imposible porque los mensajes que transmite cualquiera de estas PC llegan al switch y el switch lo difunde, lo inunda hacia las otras PCs. Todos comparten los datos y, para peor, todos pertenecen al mismo dominio de broadcast. Entonces, si esta organización crece, o sea, si hay 200 o 300 o 400 PC, los broadcasts pueden hacer volver lenta la red, ¿no? Puede aumentar el tráfico innecesariamente. Entonces, a veces, para dividir en dos subredes, se pone al medio un dispositivo, que aquí está representado con un circulito, como es un router. Un router es un dispositivo que divide dominios de broadcast. Un router es un dispositivo que además divide las subredes a nivel IP. O sea, ventas a la izquierda tendría una subred, administración a la derecha tendría otra subred. Cada una con su correspondiente gateway, default gateway. ¿Se acuerdan lo que era el default gateway? Era la puerta de enlace del router a la cual se tienen que comunicar las PC si quieren enviar un mensaje hacia otra subred. Si el mensaje queda dentro de la LAN ventas, no hay necesidad de enviarle una trama al default gateway. Pero si el mensaje tiene que salir de esta LAN e ir a otra LAN, se la tienen que enviar a su default gateway. Y él a su vez la reenvía. Esta división del tráfico con routers agrega latencia, agrega tiempo de procesamiento, además de costo. Los routers no son dispositivos para nada baratos, si bien se puede hacer un dispositivo con una PC corriendo un sistema operativo Linux o incluso un Windows Server, pero no son para nada baratos. Además de que agregan tiempo de procesamiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer que un empleado de administración esté aquí a la izquierda, al lado de un empleado de ventas y al lado de otro empleado de administración? Perdón, volvemos para atrás. Aquí. ¿Sí? Y que los mensajes de ellos puedan ser intercambiados con los empleados que están en la misma subred. Bueno, así con ese router al medio, no. Así como está esta topología, este teléfono que pertenece a administración se va a poder comunicar con esta PC que está en administración, pero no con estas otras que están en ventas. Porque si están en una subred distinta, no pueden tener un único default gateway. Eso no puede ser. Bueno, una forma entonces es crear redes lógicas mediante el direccionamiento IP, pero en el switch, no en el router. A su vez, estos switches tienen que ser administrables, tienen que ser configurables. ¿Sí? No cualquier switch permite implementar LANs virtuales. Tienen que ser switch de buenas prestaciones, con suficiente memoria, porque, bueno, ya vamos a ver que cada puerto del switch pertenece a una VLAN y el switch le agrega una etiqueta a la trama. Al agregarle partes, al agregarle bits a la trama, tiene que recalcular el último campo de la trama. ¿Se acuerdan? La trama Ethernet era una
suma de comprobación, un frame checksum. Entonces cada vez que el switch agrega o quita esa etiqueta, tiene que recalcular el frame checksum. Entonces los switches no pueden ser cualquiera, genéricos, tienen que ser administrables, tienen que poseer suficiente memoria y suficiente rapidez, o sea, capacidad de procesamiento para implementar VLAN. ¿Cómo se implementan las VLAN? Poniéndole un nombre y un número a cada una. Lo bueno de la VLAN es que son configurables. El administrador ingresa al dispositivo, al switch, y no tiene que sacar un cable o poner un cable. Las PC siguen manteniendo el cable físico con el cual están conectados al puerto del switch, pero el administrador por dentro realiza configuraciones. Cada VLAN se basa justamente en tener una dirección IP de red o subred. Podemos implementar de acuerdo a nuestro direccionamiento que querramos. Y eso sí, para comunicar VLAN entre sí necesito fruta. Bueno, supongamos este escenario. Lo remarqué con 3 colores, verde, rojo y celeste, para identificar 3 VLANs distintas. Por ejemplo, los rojos se comunican entre sí, ya sea que pertenecen a un switch o ya sea que pertenecen a otro switch. Recordemos que los switch no leen la dirección IP. Entonces los switch no reconocen a qué subred pertenecen las PC. Reciben una trama, buscan si la dirección MAC de destino está en este mismo switch o se los reenvían a otro. Entonces los switch no dividen LANs virtuales, a menos que lo configuremos para ello. Bueno, acá supongamos que tenemos una VLAN de voz, una VLAN de administración y una VLAN de ventas. 3 VLAN distintas. En un switch y también en otro switch. ¿Cómo se crean estas VLAN? El administrador entra al switch, a la configuración, ¿sí?, del switch y le dice: el puerto 1 quiero que pertenezca a la VLAN 30, el puerto 2 quiero que pertenezca a la VLAN 15, el puerto 3 quiero que pertenezca a la VLAN 20 y el puerto 4 quiero que pertenezca a la VLAN 15. Eso lo configura el administrador. Ahora, ¿cómo sabe este switch que está más arriba que un paquete enviado desde la interfaz 2 de este puerto tiene que ir a la interfaz 3 de este otro switch? Porque por estos enlaces, que ahora vamos a llamar troncales, por estos enlaces que se llaman de trunk o troncales, pueden circular tramas pertenecientes a distintas VLANs. Y es como que las tramas que circulan por este enlace están pintadas con un color distinto para que al llegar a este switch las reconozca y pueda reencaminarlo hacia los puertos identificados con ese color, con esa VLAN. Por supuesto, una trama no está pintada, un bit no se pinta. Entonces, la forma que tiene el switch de distinguir las tramas que acá están pintadas en rojo, como el puerto 2 y el puerto 4, es ponerle una etiqueta. Esa es la característica para identificar una trama que pertenece a una VLAN de una trama que pertenece a otra VLAN distinta, mediante una etiqueta. Estos enlaces troncales son los que conducen tramas pertenecientes a cualquier VLAN, a distintas VLAN. ¿Cómo hacen para reconocerlo? Porque justamente el switch origen le pone una etiqueta y el switch destino se la saca y se los reenvía al dispositivo final. Profe, Sí, ¿es necesaria esta topología sí o sí, que haya como un switch padre que administre dos switch con
las distintas VLANs o puedo hacer VLANs teniendo un solo switch? Por supuesto, Por supuesto. puede haber un solo Puede switch. haber un solo switch. Eso depende de la Eso cantidad depende de la de cantidad de estaciones de trabajo. estaciones de trabajo. Y entonces, ¿dónde estaría el enlace troncal ahí que comunica las distintas VLANs? No, si tenés un solo No, si switch, tenés un solo la switch. comunicación se realiza por el backplane dentro del mismo switch. Pero la trama va a seguir teniendo la etiqueta, el VLAN ID. No, la etiqueta se pone al momento de salir, si no, el switch ya reconoce qué puertos pertenecen a cada VLAN y no necesita etiqueta. Ah, cierto. Lo asociado al puerto. Ahí recuerdo. No necesita No etiqueta. necesito. Perfecto. Solamente le pone etiqueta a la hora de reenviarlo hacia afuera de otro switch. Bueno, ya vamos a ver en la última diapositiva cuando configuremos las VLAN en un switch, los puertos de acceso son puertos sin etiquetas, untagged in English. En cambio, los puertos troncales son puertos tagged, etiquetados. El protocolo que establece cómo se implementan las VLAN se llama IEEE 802.1Q. ¿Recuerdan algún otro protocolo IEEE 802? Punto 3, el de Ethernet. Punto 3, el de Ethernet. Punto 11 de wireless. ¿Sí? Uh, Y punto 1 de punto 1 de... No, no estoy seguro. Spanning Tree. Menos mal porque no iba a decir eso. ¿De qué se trata el Spanning Tree? ¿Recuerdan? No me acuerdo, ni me suena encima. Cuando tenemos una topología con enlaces redundantes, como estos, switch 1, switch 2, switch 3. Enlace troncal, enlace de backup. ¿Qué sucede si conectamos a los switch de esta forma? Es un anillo. En forma de anillo. ¿Qué sucede? La red se cae. La red se cae. ¿Alguien me puede decir por ¿Qué me qué? puede decir por qué? ¿Y será porque no sabe por dónde mandar las tramas? No, porque los broadcasts inundan la red creando lo que se llamaban tormentas de broadcast. Ah, ¿No lo recuerdan? creo que falta esa clase. Ay, bueno, haremos un repaso ahora, no hay ningún problema. Eso se llama IEEE 802.1D. 802.2 era token ring. No 802.5. Ah, y punto 2. Formato de la trama control de enlace lógico, LLC. Ah, era la división de la subcapa MAC. Sí, 802.2 era una subdivisión. Bien. Algo me acuerdo. Para el 10 de agosto lo vas a tener que saber, quédate tranquilo. Vas a tener todas las vacaciones para estudiar. Bueno, entonces decía, cuando tengamos una topología así redundante como esta, si una de estas estaciones de trabajo envía un broadcast, este switch se lo reenvía a las dos. ¿Sí? Hagamos una flechita por aquí.
Cuando el broadcast llega a este switch, este lo reenvía hacia el de abajo. Pero el de abajo, que lo acaba de recibir, también lo reenvía para allá. Y este lo vuelve a reenviar y así se produce una tormenta de broadcast. Entonces, para evitar eso, los switch intercambian entre sí mensajes de unidad de datos de protocolo de bridge o lo que se llamaba BPDU, Bridge Protocol Data Unit, BPDU, para decidir cuál de los dos es el switch raíz. ¿Cuál de los dos es el switch más, cuál de los tres, en este caso? Intercambian entre los tres mensajes para decidir cuál es el switch raíz. Uno de los tres se constituye en el switch raíz y los otros dos calculan el enlace hacia ese switch raíz y eliminan el enlace redundante. ¿Cómo? ¿Sacando el cable? No. Bloqueando uno de los puertos. El puerto que va en esa dirección. Entonces, ese puerto se bloquea. Este puerto se bloquea de tal manera que si intenta enviarle un broadcast por aquí, no puede. Lo envía hacia el de arriba y el de arriba se lo envía al de abajo. El de abajo nunca responde devolviendo un broadcast. Intenta enviárselo hacia los otros. Y como este puerto está bloqueado, no puede. De esa manera el broadcast muere ahí. Bueno, ese es el protocolo 802.1d. El que a nosotros nos interesa es el 1Q. Más o menos, apareció en este año, permite implementar VLAN en los switch, permite que varias VLAN compartan el mismo medio físico sin interferirse unas con otras, a través de los enlaces troncales, ¿no? ¿Cómo? Agregando una etiqueta. En inglés esto se dice tag. ¿Dónde se agrega esa etiqueta? En la trama Ethernet que sale por el enlace troncal. ¿Dónde se agrega? Bueno, se agrega al medio entre la MAC origen y el campo tipo o longitud. Ahí se agrega la etiqueta. Es como que el switch recibe de una PC la trama que la PC generó. La desarma y le agrega una etiqueta. Una etiqueta de 4 bytes. ¿Qué identifican esos 4 bytes? Bueno, identifica el tipo, identifica el protocolo, 802.1q, eso es por sí en con otra con otro estándar y demás. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una etiqueta. ¿Quién está tomando soda por ahí? Bueno, a continuación viene un campo de 3 bits de prioridad. Esto permite distinguir entre 8 prioridades. Eso está bueno, porque cuando hagamos, por ejemplo, una VLAN y pongamos a todos los teléfonos IP o pongamos a todos los televisores que están compartiendo en algún momento una videoconferencia o pongamos algún tipo de tráfico como alarma muy sensible, entonces le vamos a marcar con prioridad alta. Mientras que algún tipo de tráfico como acceso a internet, como descarga de archivos y demás, va a tener prioridad baja. Bueno, ese campo prioridad permite seleccionar hasta 8 prioridades distintas. A continuación viene un bit que identifica si la dirección MAC viene original o si ha sido cambiada. Ya vamos a ver qué significa eso. Y a continuación vienen 12 bits para identificar
el número de VLAN. Esto quiere decir que se pueden hacer con 12 bits 4096 VLAN distintas. Bueno, en realidad 4095 porque la VLAN 0 no se usa. Entonces, esta etiqueta se la puso el switch antes de reenviar esta trama por un enlace troncal. Vamos a ver ahora los cambios de esta etiqueta. Bueno, como decíamos, el CFI, las siglas en inglés son Canonical Format Identifier. Eso quiere decir si la dirección MAC está en formato canónico o si ha sido alterada. El identificador del protocolo, de la etiqueta, o tipo de protocolo, el que me indica si la etiqueta que le acabo de colocar el switch corresponde al protocolo 802.1q o no. Está pensado como por si hay otros protocolos, pero hoy en día es el que está normalizado, es el que todos los fabricantes de switch dicen que cumple. A continuación viene ese campo de prioridad, como yo les dije, que también vayan agendándolo. Vamos para atrás. Es un protocolo, el 802.1p. No es muy usado todavía, pero bueno, IEEE normalizó un protocolo que puede manejar prioridades dentro de una LAN. No es muy usado porque ya tenemos también el campo clase de tráfico, el campo tipo de servicio en el paquete IP, y eso sí se usa más a nivel de Ethernet. El CFI, bueno, como lo dijimos, indica si la dirección MAC está en formato canónico o no. Si el valor es 0, está en formato canónico. Si el valor es 1, es porque la dirección MAC ha sido alterada. Y finalmente, el identificador de VLAN. Recordemos una forma fácil de calcular la cantidad de elementos que teníamos en binario, ¿no? Decíamos 2 elevado a la 10 eran 1000. Bueno, 1024, ¿no? 2 elevado a la 11 era 2048. Y 2 elevado a la 12 sería 4096. Pero, como dijimos, uno menos, porque el 0 no se usa. Entonces, a cada VLAN se le debe asignar, lógicamente, una dirección IP. Recordemos que las PC, además de la dirección MAC, necesitan para funcionar una dirección IP. Pueden coexistir en el mismo switch físico, conectadas al mismo switch físico, la VLAN 30, la VLAN 15, la VLAN 20. No hay ningún problema, cada una va a estar dentro de una subred. Lo bueno es que si alguna PC de la VLAN 15, por ejemplo, envía un broadcast, ese broadcast no le llega al teléfono que está en la VLAN 30, ni le llega a la PC que está en la VLAN 20. El broadcast va a llegar a esta PC que está en la VLAN 15, va a salir por el enlace troncal, va a desplazarse hacia el otro switch, pero este switch no lo va a reenviar a los puertos que no pertenezcan a la VLAN 15. Va a quedar restringido aquí. Y como vimos recién, si hay un enlace redundante, ese enlace redundante va a estar bloqueado por el spanning. Así que el dominio de broadcast se reduce. A su vez, si yo necesito mover, si yo necesito quitar de aquí una PC y desplazarla hacia otro lugar, directamente conecto el cable a otro puerto, el administrador configura que ese puerto pertenezca a la VLAN 15 y listo, ese usuario pasa a pertenecer a la VLAN 15. Por más que esté trabajando en otra oficina física. Incluso esto puede ser en otro país o en otra ciudad. Hay empresas que tienen implementadas VLAN a lo largo del país o incluso a lo largo del mundo, ¿no? Lo bueno es que este
empleado sigue perteneciendo a la VLAN 15 y sigue comunicándose con este empleado que pertenecía a la VLAN 15 antes. Y obviamente se va a poder comunicar con cualquier otro que pertenezca a la VLAN 15, por más que físicamente haya sido trasladado, haya sido desplazado por alguna necesidad. Las subredes, en este caso, se forman en el segundo, tercero o cuarto byte. Recuerden, como esto es clase A, se forma a partir del segundo. Entonces, la red única es la red 10. 15, 20 y 30 son subredes. Por supuesto, la máscara tiene que ser /16, no puede ser /8, porque tiene subredes la red 10. Por eso yo dije al comienzo que si bien íbamos a hablar de LAN virtuales, también vamos a hablar de direccionamiento, porque es una forma lógica de dividir redes más allá de la conexión física a un mismo. Entonces, aquí tenemos lo que dijimos recién. Como repaso les queda. ¿Cuál es la relación entre 802.1q, que son las VLAN, y 802.1d, que es el spanning tree? En cada VLAN puede ser que los enlaces bloqueados sean distintos. En cada VLAN se desarrolla una instancia de spanning tree. ¿Cómo era el algoritmo de spanning tree? Entre sí, los switch intercambian esos mensajes. Eso permite que entre ellos seleccionen un switch raíz. ¿Cuál va a ser el elegido? ¿Cuál va a ser el seleccionado? Bueno, el que tenga la menor dirección MAC. Cada switch tiene una dirección MAC. Esa dirección MAC se envía hacia los otros. Cada uno lo compara con la suya y decide si es menor o es mayor que la que él tiene. Bueno, en una topología con 3, 4, 5, 6 switches, el que tiene la menor MAC pasa a ser el switch raíz. A partir de ahí, los otros switches seleccionan un puerto que va hacia ese switch raíz, por el que se reenviará el tráfico. En cambio, va a pasar a bloquear todos los otros puertos, los que no vayan hacia el switch raíz. Bueno, las VLAN, como lo dijimos en principio, se crean dentro del switch. ¿Quién las crea? El administrador. ¿Cómo las crea? Entra a la configuración del switch y de manera estática dice, el puerto 1 pertenece a la VLAN 10, el puerto 2 pertenece a la VLAN 10, el puerto 3 pertenece a la VLAN 10, pero el puerto 4 pertenece a la VLAN 20, el puerto 5 pertenece a la VLAN 50. Eso lo determina el administrador. Esta configuración se llama estática. Asigna por configuración los puertos de un switch a una VLAN. Cuando el dispositivo pone un cable, cuando el operador de un dispositivo conecta un cable a ese puerto, automáticamente ese dispositivo pasa a pertenecer a esa VLAN. Se le puede poner seguridad, se le puede poner al switch una condición de que el dispositivo que se acaba de conectar tenga una MAC validada. Entonces de esa forma le ponemos seguridad, pero si no, cualquier dispositivo que se conecte a ese puerto va a pertenecer a esa VLAN. Si el usuario se cambia o por error se conecta a otro puerto del switch, pasa a pertenecer a otra VLAN. Salvo que el administrador entre y cambie esa configuración. Podríamos hacerlo todavía más dinámico a esto. ¿Qué quiere decir?
una misma PC en función del tipo de tráfico, en función del usuario que se acaba de sentar en esa PC en ese momento, pertenezca a una VLAN. Si el usuario se levanta, se sienta a otro usuario, pertenezca a otra VLAN. No VLAN por Mac, sino VLAN por usuario. VLAN por cuenta del usuario, ¿no? Bueno, eso se puede hacer con un servidor que se base en directivas de VLAN. VLAN Management Policy Service. El administrador de la red puede asignar los puertos que pertenecen a una VLAN de manera automática o dinámica, ¿sí? En función de la dirección MAC, en función del nombre del usuario, en función del tipo de tráfico que esté cursando en ese momento el host. Pero claro, hace falta un servidor que vaya comunicándose con el switch y le vaya diciendo a qué VLAN tiene que mudar el puerto con la configuración. En el laboratorio de redes, en la facultad, tenemos switch de marca HP. No es hospital privado, ¿no? Es Hewlett Packard, HP. En esos switch, las VLAN se crean en una interfaz gráfica que tienen esos switch. Tiene un menú como el que está ahí en la diapositiva, con pestañas, ¿no? Seleccionar la VLAN, crear una VLAN, detalle del puerto, modificar una VLAN o cambiar el puerto a la VLAN a la que pertenece. Nosotros podemos crear una VLAN, ¿sí? Create. Escribimos ahí el número. Por ejemplo, escribimos VLAN 100 para vos, VLAN 500 para tráfico web, VLAN 7 para un administrador, para un empleado de IT que quiera hacer un testeo. La VLAN 999. En general podemos crear VLAN entre 1 y 4095, lo dijimos recién. Si nosotros no escribimos, no creamos VLAN, siempre hay una VLAN creada por defecto. Es la VLAN 1. Siempre, siempre, siempre existe en todos los switches configurables, todos los switches administrables, esa VLAN 1. Lo que podemos hacer es crear nuevas VLAN. ¿Sí? No hay ningún puerto que no esté en ninguna VLAN. Por defecto todos los puertos están en la VLAN 1. Es como si no hubiera VLAN, pero bueno, decidieron que todos los puertos estén en la VLAN 1. Eso por si nos olvidamos de poner algún puerto en una VLAN, por defecto ya están en la VLAN 1. Bueno, en esta pantalla de configuración lo que hacemos es crear una VLAN. A partir de que la creamos, tenemos que elegir qué puerto de estos 48 que hay aquí asignamos a cada VLAN. En este caso, elige el puerto 10. No sé si se alcanza a ver que está marcado ahí con un color más oscuro. O si no, bueno, podemos seleccionar todos o borrar todos, ¿no? Y aquí le decimos, queremos que ese puerto sea con etiqueta o sin etiqueta. ¿Qué quiere decir un puerto con etiqueta? Un puerto que va a pertenecer a una VLAN. ¿Sí? Entonces, en este caso, decidimos que el puerto 10, acá, gigabit de Ethernet 0/10, va a pertenecer a la VLAN que después, en esta pantalla, decidimos que sea la 999. En la pantalla anterior, volvemos para atrás, aquí lo que hacemos es seleccionar un puerto, el puerto 10. ¿Sí? A ese puerto lo ponemos como acceso.
Ese puerto, en la siguiente pantalla, pasa a formar parte de la VLAN 999. De todos estos puertos, por ejemplo, el 50, el 51, el 52, se pueden elegir como troncales. Como que por esos puertos, que van a ser de 1 gigabit de fibra óptica o que van a ser puertos que elegimos nosotros, cualquiera de estos se puede elegir, pasa a formar parte de las conexiones con otros switches. ¿Sí? En estos ejemplos que tenemos en el laboratorio, nosotros podemos seleccionar cualquier puerto como de enlace troncal para que se comunique con los otros switches. Eso lo vamos a lograr, vamos para atrás, eligiendo no el puerto acceso, sino el puerto troncal. En este caso, ahí dice Link Type, Trunk, y eligió, por ejemplo, bueno, no se alcanza a ver los colores, pero Juan Manuel pregunta si solo esos 4. No, cualquiera de ellos. Vos podés elegir el 32 y decidir que el 32 es trunk. Por eso entras aquí y le decís con esta pestañita, quiero que sea troncal. Ahora, si es troncal, por ahí tienen que salir las VLAN que vos elijas. En este caso está eligiendo la 7 y la 999. Entonces, el puerto debe etiquetar las tramas cuando salen. Debe ponerle la tag, la etiqueta. Debe ser un puerto troncal, un puerto que ponga etiqueta. En esta figura, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El puerto 8 pertenece a la VLAN 200. Y este puerto de abajo, no se alcanza a ver, vamos para atrás. El puerto, no era el 8, puerto 11. 1, 3, están los impares arriba. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15. El puerto 15 pertenece a la VLAN 200. Y el puerto 16 también pertenece a la VLAN 200. En cambio, el puerto 7, 19, 21, 23, el puerto 24 en ambos switches es el enlace troncal. ¿Quién lo decidió eso? El administrador. No son necesariamente los puertos 49, 50, 51 y 52. Cualquiera de esos puertos puede ser designado como acceso y cualquiera de esos puertos puede ser designado como troncal. Los puertos de acceso son puertos sin etiqueta, untagged. Los puertos troncales son los puertos que deben poner la etiqueta para que, si son reenviados hacia otro switch, el otro switch pueda reconocer la etiqueta y pueda encaminar la trama hacia la VLAN correcta. ¿Se entiende más o menos esta figurita? Bien, Juan Manuel. El administrador es quien decide a qué VLAN pertenece cada puerto. El administrador es además quien decide cuáles son los puertos troncales. Si un operario viene y saca ese cable y lo pone en el puerto 1, automáticamente esa PC deja de pertenecer a la VLAN 200 y pasa a pertenecer a la VLAN 100. Porque se equivocó, porque sacó el puerto, porque lo puso en el 1, o bueno, a propósito, porque a lo mejor necesitaba pertenecer a la VLAN 100. Pero si no, la PC se deja conectada donde está y el administrador puede entrar a la configuración y cambiar ese puerto 15 que dijimos que tenía de la VLAN 200, cambiarlo y moverlo de VLAN. ¿Dónde? Bueno, en la configuración esta que teníamos
Por aquí decidimos a qué VLAN queremos asignar un puerto. En una pestaña la creamos, en otra pestaña lo asignamos. Entre las facilidades que tiene la administración de la VLAN, dijimos, está la de separar tráfico. Entonces conviene que, dijimos, los teléfonos, los televisores o incluso las computadoras que estén participando de una videoconferencia estén en una VLAN con prioridad respecto de otra VLAN de datos. Pero claro, eso implica tener muchos puertos en el switch. Uno para un teléfono IP, otro para una PC, otro para un televisor y así. Si algún operario, si algún empleado necesita también una impresora, necesita también otro elemento para conectarlo a internet, que sé yo, una cámara web, lo que sea, entonces los puertos del switch se agotan. Bueno, idearon una forma de compartir un puerto de switch entre dos dispositivos. De esta forma, un puerto del switch se comparte entre un teléfono IP y una computadora. Ahora, ese puerto, ¿a cuál de las dos VLAN pertenece? ¿A la VLAN de datos o a la VLAN de voz? Y ahí el switch no identifica de quién viene la trama y le pone una etiqueta distinta. Viene de acá, viene del teléfono, hay un solo cable. Mirá, ahí te voy a mostrar. Este es un teléfono visto por la parte de conexión. El teléfono tiene un cable que va al switch y un cable que va a la PC. ¿Se alcanza a leer ahí PC y LAN? Y después tiene una conexión hacia el tubo, ¿no? Entonces, todas las tramas que llegan al switch provienen del teléfono. El teléfono está funcionando como un mini switch. Sí, sí, Juan Manuel, están conectados los dos al mismo puerto del switch. Entonces, ¿cómo hace el switch para reconocer qué trama le viene del teléfono y qué trama le viene de la PC? Bueno, hay varios métodos. Según cada fabricante, esto lo implementa de distintas formas. Así que ojo, esto ya no es estándar, esto fue una solución que los distintos fabricantes de teléfonos IP desarrollaron para no obligar a la empresa a comprar nuevos switch. Porque, claro, imagínate, ahí en la facultad, donde estamos, en un laboratorio, ¿sí? Hay unas 20 PC. Han estado ustedes en alguna clase en el laboratorio, ¿no? De sistema. Bueno, ahí hay 20 PC. Esas 20 PC van a un switch. Imaginemos, por un momento, que esas 20 PC pertenecen a empleados de una organización y que de un día para el otro, hace como un año, dice Marco, sí, hace como un año que no vamos a la facultad. Bueno, de un día para el otro se decide que cada empleado tenga un teléfono IP. Entonces hay que comprar un nuevo switch y sobre todo, lo peor de todo, es que hay que poner un cable más por cada teléfono. Entonces, si ya había lío para pasar 20 cables de 20 PC, imagínate 20 nuevos cables de 20 nuevos teléfonos. Hay que poner más roseta, hay que poner más cable canal, hay que poner más patch panels en el armario. Bueno, entonces los fabricantes de teléfonos desarrollaron soluciones para que el mismo teléfono, para que el teléfono se conectara al mismo puerto donde estaba conectada la PC. Bueno, permítanme volver un poquito para atrás, que yo les quise mostrar cómo hay soluciones en donde los teléfonos pueden estar en una VLAN. Es importante que los teléfonos estén en una VLAN para que tengan ancho de banda garantizado,
para que no haya retardos, no haya pérdida de paquetes, que tengan prioridad en la transmisión sobre otro tipo de tráfico de la red, que haya capacidad incluso en los horarios en que hay más congestión. No sé si les pasa a ustedes, por ejemplo, en este caso estamos teniendo una videoconferencia, en mi casa hay otras personas que están utilizando internet. Incluso hay otras personas que están tomando clase en este mismo horario. ¿Cuál de los dos tiene prioridad? Incluso puede haber gente que quiere estar viendo su programa favorito en la televisión o que quiere estar navegando por internet. Bueno, entonces es necesario priorizar un tipo de tráfico sobre otro, sobre todo porque la voz necesita menos de 150 milisegundos de retardo. Si ya se retarda medio segundo, la voz es como que pierde calidad, ¿no? Como que el que está escuchando la conversación no logra entender lo que el otro le está queriendo decir. Y sobre todo si esos retardos son variables. Bueno, entonces, una vez que conectamos el teléfono al switch y del teléfono salimos para la PC, la VLAN de voz puede ser configurada en el switch de dos maneras. Una forma es que el switch identifique la dirección MAC origen de las tramas recibidas. No son paquetes, son tramas. Tramas. Esto puede ser basado en la dirección MAC. Y otra forma es que el switch identifique la etiqueta de la VLAN de las tramas recibidas que le acaban de llegar por un único puerto. Bueno, parece ser bastante sencillo identificar mediante la dirección MAC. Para eso, el teléfono tiene que funcionar como un mini switch, por decirlo de alguna manera. No tiene que modificar la estructura del mensaje que va a reenviar. En el modo basado en direcciones MAC, un switch de red puede determinar si el flujo de datos es un flujo de voz, de acuerdo con la dirección MAC de origen. Entonces, después de recibir el paquete enviado por la PC y o el teléfono, ahí tiene que saber cuál es cuál, el switch realiza el siguiente procesamiento. Si la dirección MAC de origen coincide con el identificador único de organización que está almacenado en el switch, la etiqueta de la VLAN de voz se agrega al paquete. O sea, el teléfono y la PC no son los que etiquetan la trama, es el switch. Si la dirección MAC no coincide, entonces será una trama de datos. Y entonces no lo proceso con prioridad. Pero para eso tiene que estar cargado en el switch el OUI del fabricante. Por eso era tan importante, ¿se acuerdan cuando vimos direcciones MAC? Era tan importante saber quién era el fabricante de la placa. No es lo mismo el fabricante de una placa para PC que el fabricante de una placa para teléfono. Y con los primeros 3 bytes, con el OUI, yo puedo saber eso. Entonces, si le llega un paquete fabricado por un proveedor de PC, el switch lo va a enviar con baja prioridad. Si le llega un paquete, una trama, perdón, aquí dice paquete, son tramas, es verdad. Si le llega una trama del teléfono,
el switch lo va a tratar con prioridad alta. Esta es una forma. Otra forma es que cada dispositivo pertenezca a una VLAN. Supongamos, el teléfono envía primero las tramas a un switch de red. A continuación, el switch recibe esas tramas y se los devuelve. ¿Por qué? Porque el teléfono le puede estar enviando tramas que generó él o le puede estar enviando tramas que generó la PC. Entonces, el switch los recibe. No sabe si vienen del teléfono o si vienen de la PC. Se los devuelve y le pregunta: señor teléfono, ¿es usted el que me ha enviado esta trama? ¿Ven? Se los devuelve y le pregunta: ¿es usted el que me ha enviado esta trama? Por ejemplo, si el teléfono responde sí, soy yo el que se lo he enviado, entonces el switch pone la etiqueta a la VLAN de voz y lo manda como alta prioridad. Por el contrario, si el switch le pregunta al teléfono: ¿esta trama que me ha llegado ha sido generada por usted o no? Bueno, si la respuesta es que no, el switch pone la etiqueta perteneciente a una trama de datos y lo reenvía fuera de la prioridad. Bueno, aquí tenemos una vista. No sé si se alcanzan a ver ahí las direcciones IP. Por ejemplo, este teléfono pertenece a la subred 50 y esta PC pertenece a la subred 20. El teléfono tiene 5010 y la PC tiene 20. Este otro teléfono tiene la IP 5011 y esta PC tiene la IP 20101. Este tenía la 20100, este tiene la 20101. Juan Manuel pregunta: si se tiene que reenviar cada trama, ¿este segundo método suena menos eficiente? Sí, por supuesto, pero por lo menos el administrador no se encargó de cargar el OUI en cada puerto. Entonces, si bien es menos eficiente, es como más automático. Pero tenés toda la razón del mundo. Es menos eficiente. Lo que pasa es que es como el protocolo ARP. La verdad es que vimos cómo una PC averiguaba la dirección MAC para formar una trama y enviársela a una PC cuya IP conocía, pero cuya MAC desconocía. Por supuesto, el administrador puede ir PC por PC avisando cuáles son las MAC que están en la LAN y haciendo una carga estática en la tabla ARP. Pero es mucho más fácil dejar que las PC envíen broadcast y esperen las respuestas. Es como más automático y más dinámico, obviamente. Bueno, estos dos métodos también, uno es más estático y otro es más dinámico. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí?